en palabras, en hechos, en acciones. Poder darte gracias por lo bueno que has sido con nosotros, con tus hijos, y poder darnos esa oportunidad de poder en este 2025 expresarte, darte a conocer, para que este mundo que está en tinieblas pueda conocerte, Señor, y que esa luz pueda llegar a cada persona, que nosotros seamos esos mensajeros que llevemos esa expresión gloriosa de Cristo a cada parte de la humanidad donde nosotros podamos desenvolvernos, Señor. Gracias por la oportunidad de este 2025. Sabemos que como cada año, Señor, nosotros no dependemos de un año de calendario, nosotros dependemos de ti, Señor, porque tú eres nuestro todo. Gracias por esa oportunidad de poder conocerte aún más, poder darte a conocer a otros, Señor. Gracias por la vida, gracias por tu naturaleza gloriosa, gracias por todo lo que nos has dado, por donde nos has posicionado, por la autoridad que nos has delegado, por ese amor tan grande que derramaste en la cruz, y que todo nos lo diste por gracia, Señor. No fue por nuestras buenas obras, sino fue por tu gracia maravillosa, y por la fe hemos recibido todo aquello que ya nos diste en esa cruz gloriosa, donde pagaste el precio, en ese sacrificio perfecto y completo, Señor. Gracias, gracias por el Espíritu de Dios que nos los has dado para que nos guíe a ti, Cristo, el Espíritu de Cristo que ahora habita en nosotros, al cual estamos unidos. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque siempre le das gloria a Cristo, siempre, en todo momento, nos das ese alimento que necesitamos tus hijos. Como este 2025 necesitaremos de ese alimento, alimentarnos de ese alimento glorioso que eres tú, Señor, la única piedra, la única roca, el único maná del cielo. Tú eres nuestra vida, Cristo, y el único motivo por el cual nosotros existimos aquí. Sin ti estábamos muertos, pero contigo lo tenemos todo. Gracias por esa posición de honra, honor en los lugares celestiales juntamente contigo. Gracias porque podemos reinar en esta vida gloriosa que nos has dado. Gracias por la abundante gracia, el don de la justicia. Gracias por la sanidad, por las añadiduras, Señor, también que nos das. Las añadiduras de la bendición, la sanidad de nuestros cuerpos, Señor. Gracias. Gracias por la salud divina. Gracias porque hay bienes en nuestra casa. Gracias porque todo está suplido conforme a tus riquezas en gloria, porque no nos hace falta nada, porque eres un Dios fiel que nos ha amado, nos protege, nos cuida y nos ayuda. Gracias por esta vida gloriosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues si tiene frillito, tómese un cafecito. Por ahí creo que hay café. No sé si hay café. ¿Sí hay café? Y si yo soy adicto al ponche, ¿eh? Perdón por decir por estos medios, ya lo dije. Ya dije por estos medios. Sí, a los que están por internet, soy adicto al ponche. Así que si hizo ponche en sus casas, ahí le encargo. Ese rico ponche con... Muy bien, pues vamos a dar la más cordial bienvenida a todos los que nos están viendo a través de estos medios de comunicación. Cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, los hermanos que nos ven acá de Chile, de Colombia, y a cada uno de ustedes que nos ven también de la República Mexicana, de cada ciudad, población, estado, le damos la más cordial bienvenida a este servicio de aprendizaje, adoración y exaltación a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pues ya estamos transmitiendo a través de estos medios de comunicación. Y vamos a continuar con el tema que se llama, ahora sí con el tema que se llama análisis al libro o carta a los hebreos. No sé cómo le pusimos carta, creo, ¿verdad? Ya estamos transmitiendo a través del grupo Tu Gracia Me Sostiene, y así sucesivamente los diferentes grupos donde estamos ahí, donde compartimos Hebreos capítulo 6 versículo 17.
Así sea la gloriosa palabra de Cristo. Al 19, estamos analizando esta carta. Ha sido un poco controversial, complicada de entender en algunas cuestiones de ahí que vienen, pero bueno, esperemos que este análisis pueda ayudar a algunos. La idea esencial de esto es edificar, nunca será criticar un concepto diferente, nunca será tratar de opacar a otro ministro, menos, nunca sería mi intención tratar de hacer eso. Entonces los temas que vamos a dar para 2025, uno es el curso de cómo sanar a los enfermos. Suena un poco raro, ¿verdad? Pero yo entiendo que a lo mejor muchos de los hermanos que nos ven por internet a lo mejor no están acostumbrados a los milagros y las sanidades y el poder de Dios, pero lo vamos a ver presente. Cuando usted invita enfermos va a ver el poder del Espíritu Santo manifestado, ¿ok? Y no se trata de un super ungido, todos somos super ungidos. Usted va a ministrar a los enfermos, yo nada más le vamos a dar la teoría y la práctica, ¿ok? Es muy sencillo ministrar a un enfermo y ver un milagro, es muy sencillo. Lo que pasa es que la mente natural o la mente humana, a veces aún de los hijos, no está acostumbrada a lo sobrenatural. Luego vamos a ver otro tema bastante controversial, y a veces de repente me pongo a pensar yo, no sé por qué el Señor me está yendo a este tipo de temas, pero bueno, tenemos que hablarlos, no podemos dejarlos así nada más. Y como les digo, siempre lo vamos a hacer en el máximo respeto a cualquier otro hermano que crea diferente, porque no se trata aquí de, mucho menos, ni siquiera me ha pasado por la mente de poder hacer un debate con alguien acerca de un tema. La verdad es que yo no estoy muy de acuerdo con los debates por internet. Aún sin embargo, los debates a mí en lo personal no los he hecho públicos a través de videos, pero sí los he hecho a través de escritos. Me han dejado un gran aprendizaje los debates, pero yo creo que los menos beneficiados cuando lo hacemos a través de video, los menos beneficiados son los oyentes, ¿no? Excepto que un debate sea con la mayor cordialidad de edificar y de que a fin de cuentas terminemos como amigos, ambos debatientes, ¿no? O ambos personas que estamos hablando de posturas diferentes. Bueno, en el cristianismo evangélico hay muchas posturas y usted lo habrá sabido hasta el día de hoy, me imagino, ¿no? Están los hermanos bautistas que no creen en los dones del Espíritu Santo, por ejemplo. Son nuestros hermanos en Cristo, les amamos. Sin embargo, tenemos que hablar de los temas de los tres dones de poder, fe, milagros y sanidades. Tenemos que ver porque la fe viene, se activa. La convicción plena viene por el oír acerca de los temas, acerca de lo que está escrito en la palabra de Dios. Si usted no oye acerca de un tema, es imposible que pueda usted operar en él, es imposible que se manifieste el Señor en esa área, ¿ok? Por eso es importante hablar acerca de la sanidad y los milagros. Sin embargo, vamos a hablar de otro tema vamos a hablar un poquito en contra de la doctrina del calvinismo. No sé si usted lo ha escuchado, pero bueno, sin embargo tenemos que hablarla, donde se habla acerca, y bueno, en lo personal yo considero que es un tema, en este 2025 todavía no lo vamos a hablar, ya que terminemos el libro de los Hebreos. Sin embargo, es un tema que tenemos que hablar porque sí ha afectado a muchos hermanos en Cristo, ¿sabía? Los conceptos calvinistas de la predestinación, ¿no usted ha escuchado de la predestinación o de la soberanía de Dios? No sé si lo ha escuchado. Sin embargo, esos temas han afectado a una gran parte del pueblo de Dios. Aún así, me encantó un mensaje que puso el maestro Morfín, no sé si lo vio el día de hoy, donde a fin de cuentas encajonamos a Cristo en un sistema, ¿no? De repente encajonamos a Cristo en los bautistas, encajonamos a Cristo en los metodistas, encajonamos a Cristo en los calvinistas, que es el tema que subsecuente a este de los Hebreos, y encajonamos a Cristo inclusive en la verdad presente, encajonamos a Cristo en la gracia. Y así se van subdividiendo los grupos. Sin embargo, debemos de entender algo muy importante, que nunca dejamos de ser familia de Cristo. Todos somos familia en Cristo Jesús, a pesar de las diferentes formas de pensar o de opinar. A fin de cuentas, somos hermanos en Cristo y en ese mismo sentido debemos de respetarnos unos a otros, pero siempre tratar de ayudar, edificar. Acuérdese que entre más ignorancia haya de los hijos, hay menos manifestación de Él, ¿sí sabía?
Por ejemplo, si usted no cree en sanidad porque cree que ya pasó y es cesacionista, bueno, usted que nos ve por internet, si usted cree que ya pasaron los milagros y las sanidades, bueno, pues nunca va a recibir un milagro y una sanidad de parte del Señor y se nos va a morir antes de tiempo. Entonces la idea es poder darles temas para que ustedes al momento de ir crean acerca de que usted puede durar muchos años viviendo sobre la tierra, porque tenemos un Dios poderoso en esa área. Bueno, pues vamos a continuar con el libro de los Hebreos. Hebreos 6:17. Solamente leí una introducción de todos los temas que vamos a ver en el 2025. Análisis del calvinismo y acerca de los dones del Espíritu Santo. Versículo 17, Hebreos 6:17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad o incambiabilidad de su consejo, interpuso un juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta el velo, donde Jesús entró por nosotros como un precursor. Ok, muy bien. Entonces nos quedamos analizando el capítulo 9. ¿De qué le sirve a usted escuchar la carta o el análisis al libro de los Hebreos? ¿De qué le sirve? ¿Nunca se ha preguntado? Primero, le va a servir porque va a crecer en la cabeza que es Cristo. Porque aquí en el libro de los Hebreos se habla que Cristo es superior, supereminente grandeza de Cristo sobre todas las cosas, sobre el antiguo pacto, sobre la ley, sobre Moisés, sobre Aarón, sobre los sacerdotes levíticos, sobre el Shabbat, el séptimo día, sobre los ángeles, sobre la palabra del antiguo pacto. Es superior a todo. Pues ¿de qué nos sirve el libro de los Hebreos? El análisis le va a servir también, no nada más para entender la superioridad y a Cristo como el todo, sino también lo va a ayudar a salir de ciertos conceptos errados o erróneos acerca de textos bíblicos que vienen ahí y que en cierta manera han tenido cierta mala o una interpretación incorrecta a la luz de la palabra. ¿Okay? Cualquier cosa que analicemos, siempre debemos analizarlo bajo el contexto histórico, cultural, político, el contexto dentro del texto, el trasfondo que había en la época para que el autor de los Hebreos escribiera lo que escribió. ¿Okay? Es muy importante entenderlo. Era un sermón expositivo, un sermón exhortativo. Sí exhortaba a los hebreos y es algo que nos deja un mensaje también a nosotros, a la iglesia de Jesucristo. O sea, a pesar de que era una carta a los hebreos, debemos entender que sí nos deja un mensaje para nosotros, es decir, es para todos. Hebreos capítulo 9, por favor, y vamos a comenzar. De cierta manera es un poquito polémico el capítulo 9 y el capítulo 10 mucho más polémico. Si usted quiere llegar al capítulo 10, versículo 26, tendría que analizar los primeros 9 capítulos. Si no analiza los primeros 9, el capítulo 10, versículo 26, 27 y 28 para usted sería una bomba y al rato iba a pensar algo diferente. ¿Entendemos? Muy bien, autor a los Hebreos capítulo 9. ¿Qué es la idea principal del capítulo 9? Bueno, contrasta el antiguo pacto en el tabernáculo, en los sacrificios, con el nuevo pacto establecido por el sacrificio único y perfecto de Jesucristo. El autor destaca la superioridad del ministerio y el sacrificio de Jesús sobre el sistema ritualístico del antiguo pacto, es decir, la ley de Moisés. Hebreos capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ¿qué? Ordenanzas de culto. ¿Qué más dice? Tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Entonces, ¿qué nos quiere decir de todos los hebreos? Un santuario terrenal. Obviamente terrenal no es celestial, ¿verdad? ¿Qué significa santuario terrenal? Bueno, es algo que era un símbolo, tipo, un ejemplo de lo celestial, del verdadero santuario donde Cristo entró una vez y para siempre por nosotros, o en lugar de nosotros. Hebreos 9:2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Aquí el autor de los Hebreos nos está diciendo todo lo que se hacía bajo la ley de Moisés en el tabernáculo de Moisés, o incluso
en el primer templo que se construyó, que es el templo que se le llamó, el templo de Jerusalén o el templo de Salomón, que dice entonces, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Todo esto se ve que simboliza a Cristo. Candelabro, ¿cuál es el candelabro? No sé si ha escuchado usted la menorá. ¿Alguien escuchó que lo que es la menorá para los judíos? Es una de estas de 7, ¿no? De 7, así como se ponen unas velas, ¿no? Esa es la menorá. Pues esa es el candelabro, esa es la menorá. Luego dice, está la mesa y los panes de la proposición. Muy importante entenderlo. Todas estas cosas representan a Jesucristo. Por ejemplo, el candelabro, ¿qué representa? Era un lugar santo, era un lugar oscuro, donde se tenía que iluminar con la menorá o el candelabro. Se tenía que iluminar. Creo que estaba al lado izquierdo. Al lado derecho estaba la mesa con los panes. ¿Qué representa? ¿Quién es el pan de vida? Jesucristo, ¿no? Pero él también dijo, yo soy la luz del mundo, recuerda. Por eso el candelabro, que era lo que hacía, iluminaba ese lugar, el llamado lugar santo. La mesa de los panes eran exactamente 12 panes que se ponían ahí, los cuales se tenían que cambiar cada semana. Cada semana entraban los sacerdotes, no el sumo sacerdote, sino los sacerdotes de la descendencia de Leví. Cada semana entraban para cambiarlos. Eran los oficios de culto que realizaban diariamente, cada semana, cambiar los panes, y la luz del candelabro se tenía que cambiar todos los días se tenía que hacer. Ahora bien, tras el segundo velo, ¿qué estaba tras el segundo velo? Versículo 3, detalles del lugar santo y del lugar santísimo, el significado de lo contenido en él y qué representaba en el nuevo pacto. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía. ¿Qué es lo que contenía el arca del pacto? Bueno, el maná. ¿Qué más contenía? La vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Versículo 5, y sobre ellos los querubines de gloria que cubrían. ¿Qué era lo que cubrían? Uno que se llamaba el propiciatorio. Bueno, para que se lo lleve a su mente, es muy sencillo entender. El arca del pacto era como una caja de madera cubierta de oro, una caja, ¿ok? La parte de la tapa del arca del pacto, la tapa de arriba, era el propiciatorio. El propiciatorio viene siendo aquello donde se iba a derramar la sangre del cordero que se sacrificaba sobre el propiciatorio una vez al año, y lo hacía el sumo sacerdote, ¿ok? Pero arriba de la tapa del propiciatorio, ¿qué cree que había? Bueno, los querubines. Había 2 querubines, uno de un lado y había otro querubín del otro lado. Ambos estaban volteando a ver lo que había dentro del arca del pacto. ¿Y sabe qué era lo que había dentro del arca del pacto? Era algo que se llamaba un testimonio acerca de lo que había sucedido con el pueblo de Israel, y estaba contenido de estas cosas. Bueno, ¿cuáles cosas? Pues leemos en el versículo 4. Tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía 3 cosas importantes: el maná, la vara que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Ok? Eso es importante entenderlo, entendiendo que arriba del propiciatorio, es decir, lo que tapaba el arca del pacto, estaban los querubines. ¿Cuál era la función principal del propiciatorio? Pues era derramar la sangre del cordero encima, ¿no? ¿Cuál era la función entonces de los querubines? Ver lo que había dentro del arca. Era lo que veía. ¿Qué era lo que veía? Por las transgresiones del pueblo de Israel. En otras palabras, esos querubines están ahí como alguien que puede traer, por decirlo así, juicio, alguien que puede ser testigo de lo que sucedió cuando el pueblo transgredió la ley de Moisés. Eso representaba.
Por eso se tenía que derramar una sangre por el propiciatorio, para que los querubines ya no vieran lo que había dentro, sino que vieran la sangre del cordero. Fíjese qué maravilloso era Dios, que puso el propiciatorio para que el propiciatorio fuera un lugar donde se expiara el pecado de, en este caso, el pueblo de Israel. Y ahí se derramaba la sangre. ¿Ok? Muy bien, entonces eso lo vamos a ver a detalle. La idea principal es el maná. ¿Para qué el maná fue puesto entonces en el arca? ¿Cuál era la idea? Bueno, vamos a Éxodo capítulo 16, versículo 32 al 34. Por favor. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Por favor, vamos a leer el 33. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón, versículo 34, y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. El 35, por favor. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. En otras palabras, el maná se guardó delante del testimonio, que son las tablas de la ley mosaica. Y la idea esencial era uno: ¿sabía que cuando Dios les dio maná, ellos renegaron del maná? ¿Sí sabía o no? ¿Qué dijeron? Señor, estamos hartos de este pan liviano. ¿Qué fue entonces, qué les estaba mostrando el Señor? Uno, que el sustento no dependía de ellos, sino dependía de Él. Imagínense que le esté cayendo usted comida de arriba del cielo. Dios mío, y sin trabajar, lo mejor del caso, ¿no? Como dicen por ahí muchos: ya estoy harto, pastor, de los frijoles todos los días. Imagínense, así está el pueblo de Israel, harto del maná, a tal grado que en cierta época él les tuvo que mandar palomas, ¿sabía? ¿Y qué cree que quería hacer el pueblo de Israel? Por regresarse otra vez a comer lo que estaba comiendo allá en Egipto, que a lo mejor estaba mejor. Pero ¿qué era mejor? ¿Ser libre y comer maná, o estar esclavo y comer cosas buenas? ¿Qué era mejor? ¿Qué era mejor para el pueblo? ¿Qué representaba entonces el maná? La veracidad de que Dios les dio alimento natural, que representaba ¿qué? A Cristo Jesús, ¿no? Pero también el maná representaba aquello donde ellos desecharon, o por lo menos se fastidiaron de ese maná, de ese alimento que Dios les dio. Ahora, ¿qué representa fastidiarse? Es como ahorita en el nuevo pacto alguien que diga: estoy harto de Cristo, ¿no? ¿Qué representaba en ese tiempo? Ellos no entendían lo que simbolizaba el maná, no entendían. Sin embargo, estaban hartos de lo que Dios les había dado. Ese es el problema. Por eso en el arca del pacto estaba el maná, que representaba todo aquello donde ellos, o sea, era un testimonio de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Era un testimonio de que Dios les dio el alimento. Era un testimonio de que ellos renegaron y desobedecieron y todo lo que usted quiera contra el Señor. Era un testimonio ese maná. Pero ¿qué cree? Simbolizaba a Cristo. Eso es lo más maravilloso. Por eso le digo, ¿qué le quería dar a entender el autor de los Hebreos entonces a los israelitas, a los cuales le escribió el libro de los Hebreos? ¿Qué les quería entender con esto? De que si bien es cierto, en el arca del pacto Dios les estaba ahora manifestando a ellos todo lo que Dios había hecho por ellos, y que ellos habían desobedecido, que ellos habían renegado, que ellos habían hablado en contra de, porque hablaban en contra de Moisés. Sí, sabe que hablaban en contra de Moisés, ¿no? Por ahí viene en Números capítulo 12, donde hasta Aarón y María, la hermana de José, hablaron mal de Moisés. El pueblo de Israel hablaba mal de Moisés, hablaba mal de Dios, y bueno, siempre Moisés intercediendo por ese pueblo. Esa es la historia de Moisés, es la historia de Moisés y el pueblo de Israel. Ahora bien, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, por favor.
Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, comida que no, bueno, eso de te afligió, algún día se lo voy a explicar correctamente. No se trata que Dios anda afligiendo a la gente ni haciéndolo tener hambre, pues. No es el Señor. Muchos problemas en el Antiguo Testamento son problemas de traducción, problemas de interpretación y problemas de percepción del que estaba escribiendo ese libro, que se le atribuyó en este caso a Moisés. Y te afligió, te hizo tener hambre. Y luego dice aquí, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de qué, de la boca del Señor vivirá el hombre. Entonces ese maná estaba representado o estaba simbolizando o era un ejemplo, tipo, figura de Cristo. Entonces cuando le dice, ¿por qué te dio esa comida que tú no conocías? Porque te está hablando de un tipo, te está hablando de un simbolismo, te está hablando de algo que venía a manifestarse en un futuro, te está hablando del pan de vida, te está hablando del único alimento con el cual te debes de alimentar, es decir, la palabra viviente, Cristo. ¿Okay? Pero para eso pues vamos a, lo mismo lo repite en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 4, por favor. Mateo 4 versículo 4, desde el 3, por favor. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, usted conoce la historia, ¿no? Era Satanás, el diablo, tentando a Jesucristo, donde estaba él en el desierto y Satanás lo estaba tentando, ¿ok? Escrito está, no solo de pan vivir. Entonces Jesucristo le dice, Satanás le dice, convierte esas piedras en pan, pues. Entonces Jesucristo le responde, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Ok, entonces entendiendo esto, vamos a Juan capítulo 6 versículo 48, por favor. Bueno, Juan 1:14 primero. Hablando de Cristo Jesús dice, y aquel verbo, Juan 1:14, fue hecho ¿qué? Carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como el unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces el verbo que es Cristo, ahora ahí se estaba manifestando en el libro de Juan. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, estaba hablando de que el verdadero alimento, la verdadera comida que Dios les estaba hablando a los israelitas allá, simbolizaba y representaba el verdadero alimento que es Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Qué más dice ahora en Juan capítulo 6, 48? Nuevamente, todo eso simbolizaba el maná. Yo soy el pan de vida. Juan 6, 49. Vuestros padres, por favor, comieron el maná en el desierto y ¿qué pasó? Murieron. ¿Por qué? Porque era un alimento temporal simbolizando algo eterno. Versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come, ¿qué va a pasar? No muere. Entonces, ¿de qué se tiene que alimentar usted? ¿De Cristo o de la ley de Moisés que representaba, o de los simbolismos y las sombras? Una sombra nunca lo va a nutrir, ¿sabía? Si usted escucha la ley de Moisés, ¿qué está escuchando? ¿De qué se está alimentando? De una sombra. ¿Qué es mejor? ¿Tener el molcajete de mariscos de entre callos de hacha, camarón, ¿qué más? Pulpo, ¿qué más? Ostión, con una rebanada de cebolla morada y una salsa verde o roja? ¿Qué es mejor? ¿Que se lo esté comiendo, que los esté oliendo y se lo esté comiendo, o que se los esté imaginando? ¿Eh? ¿Qué es mejor? ¿Que los tenga presente ya listo para comérselos, o que los esté viendo en una revista? Bueno,
En ese mismo comparativo, ¿qué cree? Está la ley de Moisés, comparativo con el alimento que es Cristo. Es igual. Come Cristo, come la realidad. Él es el pan, Él es el maná, Él es el alimento que nos sustenta, que nos da vida. Porque el que de Él come, ¿qué va a pasar? No va a morir jamás. Por eso una vez que usted escuchó acerca de Cristo, el pan, el maná, una vez que escuchó usted ese alimento, usted comió de Él. Y por eso creyó en Él. No por el predicador, ni muy elocuente el predicador, sino usted comió de Él. Y cuando comió de Cristo, ¿qué pasó? Surgió una nueva vida dentro de usted. Surgió un nuevo espíritu, renacido. No tuvo que sentir nada necesariamente. Pero sí pasamos, se ve que hay una experiencia cuando nacimos de nuevo. No sé si usted experimentó el nuevo nacimiento espiritual. Yo sí tuve una experiencia en el nuevo nacimiento espiritual. Sí tuve una experiencia. Un cambio inclusive, podemos decir hasta un cambio se puede experimentar. Palpamos la vida de Cristo en nosotros, pues. La presencia del Espíritu Santo la palpamos. Cuando oramos, ríos de agua viva surgen en nuestro interior. Si es el Espíritu Santo manifestándose a través de usted, Él dándole la seguridad de quién es usted en Cristo Jesús, de que realmente es un hijo heredero y coheredero con Él. ¿Sí sabía eso o no sabía? Es maravilloso experimentar el nuevo nacimiento espiritual. Entonces, el maná en el desierto, los padres murieron, pero del pan que desciende del cielo, es decir, Cristo, el que come nunca va a morir jamás. No morirá. El que de Él come, ¿qué va a pasar? No va a morir. Versículo 51, entonces, yo soy el pan que vivo, el pan vivo que descendió ¿de dónde? Del cielo. Si alguno comiera este pan, ¿vivirá para cuándo? ¿Para cuándo? Para siempre. Es eterno. ¿Y el pan que yo daré entonces qué es? El entendimiento de lo que Él pagó en la cruz. Eso es decir, mi carne, la cual yo daré por vida al mundo. Entonces, cuando Él se entrega en la cruz, cuando Él se sacrifica, cuando Él es traspasado, cuando Él es latigado, cuando derrama su sangre y todo ese sacrificio, realmente representa que ahora y nosotros ese alimento lo llevamos al espíritu, renacimos y luego lo llevamos al alma y es transformada. En ninguno otro hay salvación, en ninguno otro va a tener vida. Ninguna religión le va a proveer vida, ¿sabía? Ninguna religión le va a proveer vida. Solamente el pan, el maná que descendió del cielo, Cristo. Por eso es importante llevarlo no nada más en un sentido mental, sino llevarlo al corazón. Es importante. Bueno, entonces, lo que estaba dentro del arca del pacto, ¿qué era? El maná. ¿Ya le quedó claro qué representa el maná? Uno, representó en el arca o dentro del arca del pacto, ¿qué estaban viendo los querubines? Estaban viendo cuando Israel se rebeló, diciendo, Señor, ya nos hartamos de este pan. Entonces los querubines, como regularmente los querubines son querubines protectores de la gloria de Dios, pero también son testigos que ven lo que sucedió en el hecho del, por ejemplo, en el desierto, en la rebelión. Ellos eran testigos, estaban viendo ahí el infringir lo que Dios les había dado, el infringir, el blasfemar. No era blasfemia, era el oponerse, el hablar en contra de lo que Dios les estaba dando. O sea, todo eso, esos querubines eran los testigos que estaban volteando a ver lo que había dentro del arca. Por eso era necesario que entre los querubines y el arca hubiese el propiciatorio, que era el lugar donde se tenía que calmar la ira de Dios, para que me entienda. Eso más o menos significa propiciar o propiciatorio, significa calmar la ira de Dios. Por eso los ángeles veían que el maná de la desobediencia, pero a la vez ese maná representaba a Cristo, que ellos no lo entendieron, porque era una sombra, tipo y figura. Pero a la vez el maná representaba la desobediencia de ellos cuando renegaron de Dios por darles ese pan liviano, ¿okay?
Versículo, entonces, ¿qué representa ahora la vara que reverdeció? Otra rebelión. Y usted lo puede ver en Números 16, por favor. ...16 versículo 1, para darle un poco de contextualización. Dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán, Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelé, de los hijos de Rubén, tomaron gente, versículo 2 también, podemos verlo, por favor. Tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre, etcétera. Si usted lee todo el capítulo 16, se va a dar cuenta de algo importante. La rebelión de Coré literalmente es que renegaron contra Moisés, pero ya reniegan contra Dios. Y hubo un relajo ahí. El caso es que murieron muchísimas personas. Unos se los tragó la tierra, otros fueron consumidos a fuego, etcétera. Pero ya vamos al capítulo 17, por favor. 17 versículo 1. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, por favor. El 2, por favor, el 2. Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Es decir, 12 varas, ¿ok? ¿Qué estaban renegando los israelitas? ¿Cuál es el problema de los israelitas? Oye, Señor, si estás usando a Moisés y a Aarón, ¿por qué no puedes usarnos a nosotros si todos somos iguales? Sí sabía que eso era el problema. El problema es que ellos estaban en contra de la autoridad de Moisés. Antiguo pacto, Antiguo Testamento, ¿ya? Porque mucha gente eso se lo traslada al Nuevo Testamento y luego te dicen: no reniegues contra el ungido de Jehová. ¿Se da cuenta? Y por eso ha habido un relajo de que el ungido de Jehová ha hecho un relajo. Ahí tiene el de la luz del mundo, ungido de Jehová. Imagínense todo lo que ha hecho, Dios mío, no ni siquiera platicarlo. Entonces eso es antiguo pacto, ¿ya? Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es el problema? Que decían ellos que estaban en contra de la autoridad de Moisés y que todos podía Dios usar para administrar las cosas del reino en ese tiempo, es decir, Moisés y Aarón. ¿Okay? Versículo 3. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Versículo 4, vamos a ir más rápido, por favor. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. ¿Cuál era la idea de la vara de Aarón? O de todas las varas, ponerlas ¿dónde? Otra vez, por favor, el versículo 5. Versículo 4, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Versículo 5. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuraron contra vosotros. Ahora, ¿qué era lo que representa ahora la vara de Aarón? ¿Qué era lo que veían los querubines que estaban arriba del arca del pacto? Una rebelión de los hijos de Israel. Por eso le digo, los querubines son los que veían las transgresiones que hubo bajo la ley de Moisés. ¿Por qué razón? Porque la ley de Moisés no pudo perfeccionar a nadie. La ley de Moisés no pudo hacer que las personas cambiarle la naturaleza divina. O sea, que la naturaleza de pecado, la naturaleza divina no pudo perfeccionar a nadie. Entonces, ¿qué era un reflejo del arca del pacto? Era un lugar literalmente de juicio donde no entraba nadie del pueblo. ¿Quién entraba al lugar santísimo? El sumo sacerdote. ¿Y qué cree? Tenía que entrar totalmente santificado, totalmente perfecto, sin pensamientos de maldad, sin nada de nada, totalmente purificado, y un cordero sacrificado por él y para él. Si no entraba perfecto, ¿qué cree? Caía muerto. Por eso antes el arca del pacto era un lugar de juicio, ¿sabía? Porque un lugar de juicio, diciéndole a Israel que nadie podía cumplir la ley, nadie.
Por eso se tenía que realizar todo el sacrificio de animales a través de un sumo sacerdote una vez al año. Era la única manera de calmar y que alguien pudiera entrar en representación del pueblo, era el sumo sacerdote. Nadie del pueblo podía entrar a ese lugar santísimo, nadie, todos caían muertos, todos. Por eso el problema que había aquí en Coré, ¿qué era? Florecerá la vara de Aarón. ¿Qué más dice el versículo 6, por favor? ¿Qué fue lo que murmuraron ellos del encargo de Aarón como sacerdote y de Moisés como su líder? Ese era el problema que había. Versículo 6, por favor, ¿qué dice? Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. La vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. ¿Qué más dice ahí? Versículo 7. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. 8. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví, ¿qué pasó? ¿Qué significaba? Bueno, nadie había calificado para entrar al lugar santísimo, solamente ¿quién? La descendencia de Aarón, de la tribu de Leví, y solamente la descendencia de Aarón como sumos sacerdotes. En otras palabras, si lo traducimos al tiempo actual, ¿qué representa esto? El hombre queriendo hacer obras y diciendo: yo sustituyo a Cristo porque Cristo no realizó el pago suficiente por mi pecado. Yo tengo que hacer obras para portarme bien, para poder quitar mi pecado, y al portarme bien estoy cumpliendo la ley y estoy quitando mi pecado. ¿Sabe qué eso representa? Esa rebelión. Todo Israel querían entrar al lugar santísimo, para que me entienda. Estaban en contra del sacerdocio de Aarón, estaban en contra del líder Moisés. ¿Y qué dijeron? Pues todos podemos entrar al lugar santísimo. Esa era la cuestión. ¿Y qué pasó aquí? Para dar testimonio a Dios que solamente de la descendencia de Aarón podían entrar al lugar santísimo y efectuar la purificación y la redención del sacrificio de animales, la redención del pueblo. Solamente era ¿quién? El sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote del nuevo pacto? Usted puede hacer algo para poder quitarse la naturaleza de pecado. Bueno, que ya no la tiene. Estoy creyendo que nadie la tiene ya, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Cristo pagó por usted, usted creyó en Él y le quitó la naturaleza de pecado. Si Él le quitó la naturaleza de pecado, entonces usted es un espíritu, ¿cómo? ¿Pecador o perfecto? Somos espíritus perfectos que poseemos un alma imperfecta y un cuerpo también imperfecto. Una alma que fue dañada por el pecado de Adán y necesita una transformación, para que la mente de Cristo que ya poseemos en el espíritu ahora se manifieste en la mente natural y sea la mente de Cristo expresándose a través de nosotros. Y el cuerpo va a responder a la transformación del alma, a la expresión de Cristo va a responder su cuerpo. ¿Sí sabe que usted puede ordenar algunas con palabras a su cuerpo que se restrinja de ciertas cosas y el cuerpo se puede restringir? ¿Sí sabe o no? Cambiando su pensamiento. ¿Sí? Mira, yo le voy a hacer muy sencillo. Su cuerpo responde a lo que usted cree y piensa. ¿Sí sabe o no? Si se pone a imaginar ahorita, por ejemplo, en las playas de Cabo San Lucas, en una hamaca con un coco lleno de mariscos, y luego, mi hermano, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Cuando usted piensa, visiona el mejor alimento que le gusta más, ¿qué hace el cuerpo? ¿Qué decimos luego cuando vemos un alimento? ¿Qué dice? Se me salió la saliva o la baba, ¿no? Como le llaman. ¿Qué hizo el cuerpo? Respondió a un pensamiento. ¿Sí o no? Digo, yo soy el único raro extraterrestre que le ha pasado eso. Dice Michelle que también es extraterrestre. Ajá. Se nos sale la saliva.
Entonces, ¿qué significa? Que todo surgió de un pensamiento, todo surgió de algo que hablamos y luego lo pensamos. Y luego el cuerpo respondió ¿a qué? A un pensamiento. Por eso dice la palabra que llevemos cautivo a la obediencia a Cristo todo pensamiento, porque cuando nuestro pensamiento le llevamos cautivo a la obediencia a Él, Cristo Jesús, entonces va a producir en nosotros que nuestro cuerpo responda a ese pensamiento. Y se lo estoy poniendo en el área más fácil, suavecita. No le estoy hablando de que José estuvo ante la esposa, esos son otros rollos, ¿no? Son palabras mayores, ¿no? Pero se lo estoy poniendo hasta con una simple comida, cómo el cuerpo reacciona. Por eso le digo, muchas veces lo que nosotros pensamos es lo que el cuerpo produce. Yo siempre lo he dicho, pensamientos de derrota, de baja autoestima, de que no se puede, de que la situación está difícil, de ese tipo de pensamientos de derrota. Siempre todo pensamiento de derrota siempre le va a causar eso y va a producir eso y va a afectar inclusive su cuerpo, ¿sabía? Porque le va a traer depresión. O sea, ¿cuántos saben que las situaciones complicadas a veces nos deprimen? Digo, a todos nos ha pasado, ¿sí o no? Situaciones complicadas podemos llegar a un grado de que se deprima la persona. Pero ¿qué pasa cuando llevamos cautivo el pensamiento a Cristo? Y decimos, bueno, independientemente de la circunstancia que yo esté pasando, yo sé que en Cristo está la solución, que Cristo es mi solución y que Él me va a ayudar a salir de esta circunstancia adversa. Y cuando menos espera, se soluciona el problema. Bueno, entonces, la vara que reverdeció, versículo que nos quedamos. Versículo 8: aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo de testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, arrojado renuevos y producido ¿qué? Almendras. Versículo 10, no vamos a pasar hasta el 10. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal. ¿A quién? A los hijos rebeldes. Entonces, ¿qué representaba la vara de Aarón? La rebeldía del pueblo israelí otra vez. ¿Y quiénes eran los testigos que estaban? Porque eran dos ángeles que estaban así, miren. Y acá abajo estaba el arca del pacto. Aquí estaba el arca del pacto abajo. Y los ángeles así, miren, volteando a ver qué, el maná de la rebelión, volteando a ver la vara que reverdeció, otra rebelión, porque para eso se puso, mira. Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, es decir, donde estaba el arca, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí. ¿Para qué? ¿Cuál es el problema de la queja de ellos? Bueno, por eso venía muerte a ellos. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esto en el versículo 12? De lo que sucedió, que la vara de Aarón sí reverdeció y la de ellos no. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: aquí nosotros somos ¿qué? Muertos, perdidos, somos todos nosotros somos perdidos. ¿Por qué dijeron eso? Porque si ellos querían entrar y sustituir a Aarón para entrar al lugar santísimo, ¿qué cree? Por eso estamos muertos. ¿Cómo vamos a querer entrar al lugar santísimo si nada más Aarón fue el designado? ¿Sí entendemos? Pero Aarón simbolizaba a quién, representaba a quién. Era una sombra, un ejemplo de quién, de nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Por eso nadie podía expiar el pecado, ningún ser humano, solamente Jesucristo, el sumo sacerdote. Por eso todo que el hombre quiera agregarle para ser justificado y ser perdonado y obtener, nadie puede obtener una naturaleza divina por sus buenas obras. ¿Sabía que nadie puede tener naturaleza divina por sus buenas obras? Nadie, absolutamente nadie. Por eso dice: estamos perdidos, todos nosotros somos muertos. En otras palabras, si sustituyo a Aarón, voy a caer muerto ahí.
Número 3. Ya ahora entendió por qué estaba dentro del arca del pacto, estaba el maná y la vara de Aarón que reverdeció, porque era prácticamente la rebeldía de ellos lo que estaba ahí reflejado en el arca del pacto. ¿Para qué? ¿Cuál era la idea? De que lo que estaba dentro del arca del pacto representaba prácticamente esos símbolos, pues, el maná, la vara que reverdeció, y ahora ¿qué más estaban? Las tablas del pacto. Veamos Éxodo 25:16, por favor. Estaban las tablas del pacto. Y pondrás en el arca del testimonio, la arca del testimonio es el arca del pacto, que yo te daré. Versículo 17, por favor. Y harás un propiciatorio de oro, cuya longitud será de 2 codos, anchura, codo y medio, etc. Entonces, una vez que da las tablas de la ley de Moisés, estamos hablando de Éxodo 25, ¿no? Por allá en Éxodo 19:20 le da las tablas de la ley de Moisés de los 10 mandamientos. ¿Sí sabía, verdad? Bueno, entonces aquí ya las tablas del testimonio que le llamó, otra vez regresemos al 16, por favor, Éxodo 25:16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Qué pondrá en el arca? Versículo 17. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos, etcétera. Bueno, las medidas que sean, ¿no? ¿Cuál era la idea? El versículo, ¿qué, perdón? 25:21, por favor. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, mire, ¿dónde estaba? Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Ahora, ¿cuál es el testimonio que Dios le dio para que pusiera dentro del arca? El propiciatorio, como les digo, representaba lo que cubría el arca. Y el arca, y dentro del arca estaba ¿qué? El maná, la vara que reverdeció, y estaba la ley, las tablas de la ley mosaica, de los 10 mandamientos. Todos estos representaban rebelión dentro del arca, ¿okay? Pero por arriba del arca se iba a poner el propiciatorio, y ese propiciatorio donde Dios dice: yo seré propicio a tus injusticias. ¿Ha leído eso en Hebreos 8 y Hebreos 10 también? Dice: yo seré propicio a tus injusticias y nunca más me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades. Seré propicio. Por eso el propiciatorio era el lugar donde se calmaba, por decirlo así, la ira de Dios, para que no muriera el pueblo. Y la idea era llevar la sangre por parte del sumo sacerdote hasta el propiciatorio y derramarla arriba del propiciatorio, para que los ángeles que eran testigos de lo que había sucedido con el pueblo de Israel, los ángeles ya no vieran lo que había dentro del arca del pacto. ¿Qué era lo que veían ahora los ángeles? El propiciatorio. ¿Y qué se puso en el propiciatorio? La sangre del cordero. Por eso ahora los querubines no veían no veían las transgresiones del pueblo de Israel, que estaban dentro del arca. Ahora, ¿qué veían? Lo que estaba encima del propiciatorio, que era la sangre del cordero que se había sacrificado. Por eso, en el nuevo pacto, aquí de antemano, mire, cuando llevaban los corderos a sacrificar bajo la ley mosaica, ¿sabía que no veían el pecado de la persona? ¿Usted cree que el sumo sacerdote veía, a ver, viene el fariseo? Bueno, no existían los fariseos todavía en ese tiempo del tabernáculo, ¿no? Viene el israelita Filigonio y viene a traer un cordero. A ver, Filigonio, ¿qué tanto hiciste mal? No sé qué tanto hiciste. Pero no examinaban al pecador que traía el cordero. ¿Qué era lo que examinaban? Según Éxodo 12, examinaban que el cordero estuviera sin defecto. No examinaban al pecador, examinaban al cordero que estuviera sin defecto. ¿Cuánto más en el nuevo pacto? Porque hay pastores, líderes, ministros, curitas y todo lo demás hablando y viendo el pecado de la gente, cuando ni siquiera bajo la ley se veía el pecado de las personas, se veía el cordero que las personas llevaban. ¿Sabía? Aún personas están viendo el pecado de la gente.
Ni bajo la ley se hacía eso. Todos eran pecadores porque todos violaban la ley, todos transgredían la ley. Y por eso se sacrificó un cordero, para ver al cordero que estuviera perfecto para poder sacrificarlo. Si el cordero estaba perfecto se sacrificaba, pero nunca se veía el pecado del que había cometido el pecado. ¿Se ha dado cuenta lo maravilloso de esto? ¿Por qué en el nuevo pacto, donde nuestro único cordero pagó el precio completo, por qué en lugar de ver la sangre de Cristo Jesús, por qué están viendo el pecado de las personas? A lo que yo me refiero es a esto: ¿para qué predicar en contra del pecado? ¿Por qué mejor no predicar de Cristo? Para que cuando la persona se alimente de Cristo se transforme su alma y deje de pecar. Pues sencillo, ¿no? No es más sencillo predicar de Cristo, que la gente cambie por Cristo, en lugar de que se le diga eres un pecador, no sirves, etcétera. Ese es lo tremendo de lo que se enseña en muchos lugares. Pero bueno, no los vamos a juzgar. Así estábamos nosotros antes. Éxodo capítulo 30, versículo 6. Éxodo 36. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. ¿Qué era entonces ese lugar? Era un lugar del encuentro con Dios, de Dios con el sumo sacerdote. Éxodo 31, 18. Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de ¿qué? Del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Entonces, el testimonio eran las tablas de la ley de Moisés que estaban dentro de él, el arca del pacto. ¿Qué era la ley? El reflejo del carácter perfecto de Dios que nadie podía igualar. Eso era la ley. Por eso, ante el carácter perfecto de Dios son puestas todas las injusticias de los hijos de Israel en aquel tiempo. Todo era puesto en el arca del pacto para decirles a ellos: aquí están sus rebeliones. El arca del pacto era para decirles a ellos: aquí están sus rebeliones. Y aquí están ¿qué? Los querubines que ejecutan la palabra. Que si ustedes infringen la palabra, bueno, y entran al lugar santísimo, van a morir, porque son imperfectos. Pero ahora, en ese antiguo pacto, se tenía que derramar la sangre de un cordero, llevarla por el sumo sacerdote cada año, derramarla sobre el propiciatorio para que los querubines no vieran el testimonio de las malas obras de los hijos de Israel. Es decir, cuando infringieron con el maná, cuando reverdeció la vara, y cuando están infringiendo las tablas de la ley de Moisés, para que no vean los querubines eso, sino que los querubines ahora vean ¿qué? La sangre del cordero que representaba a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo la ve? El arca del pacto, entrar al lugar santísimo, era un lugar de reconciliación. Un lugar de reconciliación. Hebreos capítulo 9. Versículo 3 y versículo 4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían ¿qué? El propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, dice el autor a los hebreos. Y así dispuestas estas cosas, versículo 6, en la primera parte del tabernáculo entran ¿quiénes? Los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto,
O sea, no el sumo sacerdote, sino los sacerdotes comunes, levitas. Pero en la segunda parte es el versículo 7, ¿quién entra? Solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces todo eso que está representado ahí era el único que podía entrar al lugar santísimo para nosotros. Nuestro sumo sacerdote era Jesucristo. Nadie pudo autojustificarse, nadie podía salvarse, nadie podía quitarse la naturaleza de pecado, nadie. Solamente lo hizo el sumo sacerdote. Versículo 8. Entonces en la primera parte, en el lugar santo, entraban quienes, los sacerdotes normales. Entraban en la primera parte para realizar los servicios de culto. Esto incluía el encendido diario de las lámparas, era algo que hacían diariamente, y el reemplazo semanal de los panes, de los 12 panes, y hacían sacrificios diarios por otro tipo de cuestiones. Cuando, por ejemplo, iban a presentar al bebé, sacrificaban palominos. ¿Recuerda cuando el Señor Jesucristo sacrificaban palominos? Versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender. ¿Qué es lo que está dando el Espíritu Santo a entender? Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar ¿qué? Santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. En otras palabras, sacerdotes entraban continuamente para realizar oficios de culto diariamente por los pecados del pueblo, más una vez en el año el sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo. Sin embargo, en esos oficios de culto, mientras estuviera el tabernáculo, el templo de Jerusalén, mientras estuviera de pie y se realizaban los sacrificios de animales, el Espíritu Santo, entonces, ¿qué es lo que dice aquí en el versículo 8? Nos daba a entender que mientras estuviese manifestado esa primera parte del tabernáculo, todavía no se podía manifestar la entrada al lugar santísimo a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entendemos esa parte o no? Aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que estuvieran haciendo sacrificios de animales. Versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia el que practique ese culto, ya que consiste, dice el versículo 10, ¿sabe que no puede ser perfecta? La ley nunca pudo ser perfecta a nadie. Calmaba algunas, a lo mejor, comportamientos, por decirlo así. Algunos comportamientos cambiaban, pero nunca pudo cambiar la naturaleza del ser humano. Y en el antiguo pacto, antiguo testamento, el ser humano pecaba por naturaleza, porque para dejar de pecar se necesita tener primero una nueva naturaleza. Si no, la persona va a seguir pecando por naturaleza. El pajarito canta por naturaleza, el perrito ladra por naturaleza, el gatito maulla por naturaleza. Igual el ser humano muerto espiritual por naturaleza peca, porque es pecador por naturaleza. Sencillo como eso, ¿no? ¿Qué pasa con los hijos de Dios entonces? ¿Qué pasa con los hijos de Dios? La ley nunca pudo perfeccionar a nadie, ¿se da cuenta? 9:9 por favor, y en 9:10 y terminamos. 9:9, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden ser perfectos en cuanto a la conciencia el que practique ese culto. En otras palabras, la persona que continuamente está llevando ofrendas y sacrificios hace memoria. ¿Sabía que hacían memoria de los pecados ellos? Sí, este año me porté así. Tenían que hacer memoria, por lo cual tenían una conciencia siempre de pecado. O sea, en cuanto a la conciencia, no podían hacer perfecto a nadie, mucho menos en cuanto al espíritu. Nadie pudo ser perfeccionado. Y el versículo 10 dice, por último, por favor, versículo 10. Entonces, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones vienen siendo lavamientos,
y ordenanzas acerca de qué. En otras palabras, ¿para qué servía la ley? Para limpiar ¿qué? La carne. Impuestas hasta, ¿qué significa hasta? Que tenía un fin, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que todo quede reformado. ¿Cuándo quedó reformado? Cuando Cristo vino como el Cordero perfecto, mi hermano. Cuando Cristo fue a la cruz, entonces todo eso quedó ¿qué? Eliminado. Borrón y cuenta, como dijo una vez el SAT, cuenta nueva y borrón. ¿Sí sabe qué se dijo el SAT? Me debes tanto, te perdono tanto, cuenta nueva y borrón. O sea, primero págame y luego te borro. Así es que póngase de pie, démosle gracias al Señor. Saludamos al pastor Federico Lara, que está conectado acá. Fuerte abrazo, pastor Federico. A Rosala Morales, que nos está viendo acá de Los Ángeles, el pastor Federico acá de Portland, y todos los que están conectados ahí, pues un abrazo para ustedes y un excelente año 2025 lleno del favor, la gracia y la manifestación del Señor sobre sus vidas y una formación gloriosa de Cristo en ustedes. Debemos de entender entonces que definitivamente la ley ya no nos aplica. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Gracias por este tiempo y la oportunidad de poder aprender acerca de todo lo que representaba ese sistema de sacrificial basado en la ley mosaica, Señor, pero entendiendo que ahora tú eres toda aquella realidad que representaba los oficios de los sacerdotes y del sumo sacerdote bajo la ley. Ahora tú eres nuestra realidad, Cristo, siendo el Cordero perfecto que tuvo que venir y sustituir todo ese sistema religioso o de ley para poder establecer ahora un nuevo pacto donde la ley del Espíritu de vida nos gobierna, que es Cristo en nosotros. Entendiendo, Señor, que tú eres nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos y se ha sentado a la diestra de la majestuosidad. Tú eres el sacerdote, pero también tú eres la ofrenda, Cristo. Esa ofrenda perfecta que nos hizo perfectos, santos y justos una vez y para siempre. Gracias, porque era necesario el cambio de sacerdocio, era necesario el cambio de ley, era necesaria tu venida, Cristo, porque tú eres la vida, Señor. Tú eres nuestra vida, Señor, y a través de tu sacrificio no nada más hiciste un sistema de perdón definitivo y completo de los pecados o del pecado del hombre, sino que quitaste esa naturaleza de pecado que portábamos, Señor. Gracias por este entendimiento perfecto de todo lo que tú hiciste y pagaste, y no tenemos en vano ese sacrificio, Señor. Este 2025 delante de ti nos comprometemos a seguirnos nutriendo de ese alimento glorioso que eres tú, del maná que eres tú, Señor, de ese maná el cual nos da la transformación del alma, nos da y nos llena de esa plenitud en el alma. Gracias, porque ahora estamos plenos en el Espíritu y hemos sido perfectos y santificados por tu obra y tu sangre derramada en la cruz. Gracias, Señor, porque creemos que este 2025 será un año de gloria y de victoria, porque siempre, siempre tú estás con nosotros, porque seguiremos y permanecemos, Señor, seremos intencionales en seguirnos alimentando de ese alimento único. Gracias por edificarnos, Cristo. Gracias por nutrirnos, gracias por transformar el alma, gracias por renovar el entendimiento, gracias por todo lo que requerimos aquí en la tierra, que creemos que está suplido ya conforme a tus riquezas en gloria. Gracias por la salud, por esa añadidura de la sanidad de nuestros cuerpos. Gracias, Señor, gracias por este 2025 y gracias por los años que vienen de tu maravillosa manifestación
en Cristo Jesús. Te honramos, te adoramos y te exaltamos sobre todas las cosas, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Demos un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Gracias, Cristo maravilloso. Nos pedimos al pastor Federico, Rosalba y todos los que estuvieron conectados ahí. Nos vemos, recuerde, domingo transmisiones en vivo 11:40 al mediodía, y todos los viernes a las 7:40 también de la noche, de la tarde noche, estaremos conectados. Continuaremos con ese tema, continuaremos con otros temas. Esperamos realmente que usted pueda ser edificado en Cristo Jesús. Nuestra única intención es que la semilla de esta palabra quede sembrada en sus corazones y le pueda dar una seguridad de que usted va a permanecer sobre la tierra independientemente de las circunstancias adversas que puedan venir a cada uno de ustedes. Un abrazo para todos los que están acá en internet, en Cristo Jesús. Gracia y paz.